Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 4, que es hidrostática. Es nuestra clase número 7, lo que es de física. Pues aquí vamos a ver de qué se trata lo que es la hidrostática. Aquí nos dice que al finalizar este capítulo, dice que nosotros seremos capaces de identificar, en este caso, las diferencias de lo que es presión y lo que es fuerza. Vamos a ver relacionado con el peso del aire, con la presión atmosférica y esta con la altura del nivel del mar. Vamos a explicar también lo que pasa con la presión, la temperatura y el volumen de un gas. Y vamos a explicar algunos procesos térmicos donde no hay transferencias de calor. Entonces, a veces cuando vemos el objetivo, pues de hecho no podemos entenderlo, digamos, muy bien, porque esto es lo que vamos a ver en el curso de este capítulo. Entonces, primero vamos a decir que la presión, la primera fórmula que vamos a ver, dice que es la razón que existe entre la fuerza aplicada por unidad de área o superficie. Y la fórmula se representa con una P mayúscula es igual a F sobre A. Entonces, eso significa que la P significa presión y es igual a fuerza sobre el área. Entonces, aquí están las equivalencias. Entonces, nos dice que la P es presión y la presión nos dice que se nos da en Newton sobre metro cuadrado, que es lo mismo que Pascal, ¿verdad? Y el Pascal se abrevia PA. La F significa fuerza y tiene que ser Newton, y el A es el área y tiene que ser metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, aquí como nos dice la fórmula, presión es igual a fuerza sobre área. Aquí nos dice que si el área es muy grande, la presión es pequeña, y si el área es muy pequeña, entonces la presión es muy grande. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, el primer ejemplo. Dice, ¿cuál es la presión ejercida por una fuerza de 350 newton que actúa sobre una superficie de 0.070 metros cuadrados? Y nos dan 4 posibles soluciones. Nos dice el inciso A es 24.5 pascales, el inciso B 500 pascales, el C 450 pascales y el D 5000 pascales. Entonces, como todo problema de la física, siempre para encontrar solución vemos qué datos nos están pidiendo, pero nos están dando. Aquí en los datos decimos que fuerza de 350 newton, ponemos F igual a 350. Sabemos que la fuerza se abrevia como una F. Entonces tenemos que fuerza es igual a 350 newton. Y superficie o área es A igual a 0.070 metros cuadrados. Y cuando nos dicen aquí qué presión, pues presión es la incógnita. Entonces aquí tenemos, como que dice, 3 elementos. La fuerza conocida, el área conocida y la presión es la incógnita, que es lo que vamos a encontrar. Entonces la fórmula que vamos a usar es la que nos diga P igual. ¿Y P es igual a qué? A fuerza sobre área. Sustituyendo, fuerza dicen que son 350 newton entre el área que es 0.030 metros cuadrados. Hacemos esta división con la calculadora, 350 entre 0.070 y nos da 5000. ¿5000 qué? Newton sobre metro cuadrado. Y el newton sobre metro cuadrado automáticamente nos dicen que son los pascales. Y como son 5000, buscamos en las 4 posibles respuestas y vemos que la respuesta correcta es la D. Entonces aquí circulamos nuestra respuesta, que sería 5000 pascales. ¿Ok? Bueno, entonces aquí, como les digo, primeramente lo que tenemos que hacer es qué datos tenemos, qué fórmula vamos a usar, sustituyemos los datos en la fórmula y obtenemos el resultado. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo 2. El ejemplo 2 es una
Pregunta, dice, aplicando el concepto de presión, dice, está relacionado directamente con la, y aquí hay 4 posibles respuestas. Aquí unidad de temperatura, fuerza por unidad de área por fuerza y fuerza por unidad de volumen. Entonces, como sabemos que la presión, es fuerza sobre área, entonces, por ejemplo, unidad de temperatura, pues la primera no es. ¿Ve? Fuerza por unidad de área es la correcta. ¿Ve? Unidad de área por fuerza, o sea, al revés, esta no es. Y fuerza por unidad de volumen tampoco es, porque el volumen no tiene nada que ver con la presión. Entonces aquí la respuesta correcta sería el inciso B. ¿Por qué? Nos dice acá solución. Dice, la presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la superficie o área. Al decir directamente proporcional, quiere decir que la fuerza está arriba e inversamente proporcional quiere decir que está abajo el área. Entonces, por eso es una división. Fuerza proporcional e inversamente es como decir fuerza entre área. ¿Ok? Entonces aquí la solución sería la B. Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es el ejemplo 3. También es relacionado con un concepto teórico. Dice, aplicando los conceptos de presión, ¿a qué se debe que en una olla express los alimentos se cuezan más rápidamente? Y aquí hay 4 posibles respuestas. Al grueso de la olla, a que la olla es hermética, al aumento de presión por unidad de área o a la disminución de presión por unidad de área. Bueno, entonces aquí lo que no es al grueso de la olla, o sea, la olla no tiene nada que ver, ¿verdad?, con el grueso. A que la olla es hermética, pues tampoco. Aquí la correcta es la C, que es al aumento de presión por unidad de área. Ese sería lo correcto. A la disminución de presión por unidad de área, disminución tampoco no sería lo contrario a la olla de presión. Entonces aquí los alimentos se cuezan más rápido al aumento de presión por unidad de área. Aquí la respuesta correcta sería la C. Entonces, solución. En una olla de presión, los alimentos se cuecen más rápido porque existe un aumento de la presión por unidad de área. Aquí está la respuesta. Bueno, muy bien. Ahora pasemos al tema de lo que es la presión atmosférica y vamos a ver a qué se refiere. Y aquí dice lo siguiente. Dice que la superficie del planeta, Tierra, se encuentra cubierta por una mezcla, la cual se conoce con el nombre de aire. O sea, hay aire. Y el aire se compone de 20% de oxígeno, 79% de nitrógeno y 1% de gases raros. Y dice que esta mezcla, a pesar de que no la vemos, tiene un peso, mismo que ejerce una presión sobre todos los cuerpos que tienen contacto con él. La presión atmosférica en un punto representa el peso de una columna de aire de área de sección recta, unitaria, que se extiende desde este punto hasta el límite superior de la atmósfera y esta varía con respecto a la altura a medida que ésta aumenta. La presión disminuye a nivel del mar y el nivel del mar tiene su máximo valor, que es igual a una atmósfera. Bueno, aquí no es para entender. Aquí nos dice que la presión a nivel del mar es la mayor que hay. Arriba de una montaña sería menos presión. Entonces aquí nos dice que la presión viene marcada como atmósfera, una atmósfera que equivale a los 760 millones de mercurio, o lo que es lo mismo, 1 por 0,13 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Entonces aquí sale lo que en un experimento que hizo Torricelli, dice que llenó de mercurio un tubo de 1 metro de largo, cerrado por uno de sus extremos, y lo invirtió, aquí está el ejemplo, y lo invirtió sobre una cubeta llena de mercurio. Sorprendentemente, dice, la columna de mercurio bajó varios centímetros, permaneciendo estática exactamente a esta altura y a unos 76 centímetros, lo que es 760 milímetros de mercurio.
Entonces Torricelli razonó así, dijo que la columna de mercurio no caía debido a que la presión atmosférica ejercía sobre la superficie del mercurio. O sea, quiere decir que aquí en esta parte de aquí hay una presión que ejerce sobre la superficie del mercurio y eso hace que se transmita hacia arriba y eso hace que no se bajara completamente. Eso fue lo que razonó él. Y ya al sacar la fórmula dijo que la presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio por la altura. Dice, como según se observa, la presión era directamente proporcional a la altura de la columna de mercurio, que es Hg, a la altura, perdón, y se adoptó como medida de la presión los milímetros de mercurio. Así, la presión considerada como normal se correspondía a una columna de altura de 760 milímetros de mercurio. O sea, si este periodo se sigue siendo, nos siguen quedando los 760 milímetros de mercurio. Entonces, la presión atmosférica se puede medir también en atmósferas, y se dice que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, lo que es lo mismo a 101.325 pascales, donde es igual a 1.0 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Bueno, eso es en relación con la presión atmosférica. Entonces la presión atmosférica aquí lo que nos dice es de que el aire tiene un cierto peso y en un momento dado nos está comprimiendo sobre la superficie de la Tierra, todos los cuerpos que están en la superficie. Entonces vamos a ver lo que es la teoría cinética de los gases. La teoría cinética de los gases nos dice que, dice aquí, que las moléculas de un gas están muy separadas y se mueven en línea recta hasta encontrarse unas con otras y colisionarse con ellas o con las paredes del recipiente que las contiene. La temperatura, según la teoría de los gases, dice la temperatura de una sustancia es la suma de las energías cinéticas promedio de sus moléculas. Esa es la temperatura. Y la ecuación del estado de los gases ideales dice que los gases ideales son aquellos que satisfacen la ecuación general de los gases. Tiene un número pequeño de moléculas, por consiguiente su densidad es baja y la fuerza de cohesión entre sus moléculas es casi nula. Y viene la ley general del estado gaseoso, que nos dice que para una masa de gas dado siempre será verdadero la relación C igual a PV sobre T, lo que es una igualdad de P1V1 entre T1 es igual a P2V2 sobre T2. Y esta, como que dice, es la ley general del estado gaseoso. ¿Verdad? Y aquí nos dice donde B es el volumen tiene que ser en metros cúbicos o centímetros cúbicos, puede ser que el volumen es al cubo, la temperatura grados Kelvin, la presión ya sea pascales, atmósferas, milímetros de mercurio, la C, bueno, la que es una constante. P1, presión inicial, P2, presión final, T1, temperatura inicial, T2, temperatura final, B1, volumen inicial y B2, volumen final, con las mismas equivalencias. Entonces, de aquí nacen las tres leyes. Como la ley general del estado gaseoso maneja presión, volumen y temperatura, pero no todas son diferentes, sino cuando decimos que cuando la temperatura es constante, es la ley de Boyle, y la fórmula se eliminan las temperaturas, y nomás queda P1, B1 es igual a P2. Cuando la presión es constante, es la ley de Charles, y la fórmula queda B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2, o se elimina la presión. ¿Sí? Y por último, la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac nos dice que el volumen es constante, por lo cual el volumen se elimina de la fórmula y queda P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. ¿Sí? Entonces, ya con estas tres fórmulas que realmente nacen de una, vamos a continuar en nuestra próxima clase con algunos ejemplos. Por lo pronto, sigamos adelante y no se vaya.